Yo te quisiera pedir al abogado Enrique Rivero si las víctimas señalaron a los acusados. Gracias, buenos días a todos. Efectivamente, respondiendo a su pregunta, son dos víctimas, Rafael Almas Luna e Irma Rueiro Pérez. Del momento que es detenida las personas, detuvieron 6 personas inicialmente del Estado y Distrito Federal y fueron trasladadas al Estado de Tlaxcala. Ya en las instalaciones de la Procuraduría, después de torturarlos, los presentan a una rueda de prensa como los responsables de la privación ilegal de la libertad de las víctimas que refirieron. Inmediatamente después hacen un montaje de una supuesta confrontación entre Rafael Almas Luna, no así con Irma Rueiro, entre el papá de Rafael Almas Luna, el papá de Irma Rueiro y las 6 personas detenidas. Efectivamente, en un principio no lo reconocen, principalmente a quien entregaron el pago del rescate y a otras personas, ¿verdad?, que lo estuvieron cuidando. Posteriormente son reconocidos. La autoridad hizo todo un montaje, ¿verdad?, de actuaciones el día 13 de agosto del 2002 y posterior a ello, ya en la madrugada se declara incompetente, los traslada al Agüero o Hiciedo por la incompetencia, ¿verdad?, que declara. Ahí son señalados supuestamente por el mismo Rafael Almas y por el padre de ambas víctimas. Posteriormente, ya en el proceso, se hizo una confrontación y de lo cual vuelven a ser señalados con algunas deficiencias y orientaciones por parte de las personas que acompañaban a las víctimas. Quiero referir que nada más en el caso de Rafael Almas Luna, no así en el caso de Irma Rueiro. Preciso que en el caso de Rafael Almas Luna estuvo vendado todo el tiempo, estuvo en un lugar oscuro donde lo mantuvieron en cautiverio, a donde no pudo ver a sus captores. En el caso de Irma Rueiro, describe en su declaración inclusive a dónde la llevaron, cómo estaba organizada la casa o el lugar donde la mantuvieron en cautiverio. Sin embargo, ella no señala, no hace la imputación directa, ¿verdad?, a las personas que detuvieron. Y en el caso de Rafael Almas, sí, me refiero principalmente en toda la defensa que se hizo, en todo el proceso, principalmente desvirtuó todas las imputaciones de Rafael, porque son los que se coluden con la autoridad, a lo mejor por presión o por otra circunstancia, que son los que realmente señalan, aún con todas las contradicciones. Primero señalan, después no señalan, ¿verdad?, no lo reconocen, después solo por la voz. Posteriormente, en sus declaraciones de cómo ocurrieron los hechos, refieren otro tipo de incongruencias totalmente contrarias a lo que refirieron en su declaración ante el Ministerio Público. Y posterior a ello aparecieron que dieron alguna entrevista en la revista Contenido, en los periódicos, manifestaron cosas totalmente diferentes que no se conocían dentro del proceso y que se llegaron a conocer hasta el final en una reposición de procedimiento. Pero, o sea, si conjuntamos todas las pruebas que existen en la averiguación previa, son inconsistentes, inverosímiles y contradictorias. Si a esto lo vinculamos con las pruebas que se dieron en el proceso o que se desahogaron en el proceso, pues quedan totalmente destruidas. Lo que sí es un hecho, para concluir, es que Rafael Almas Luna y los padres de las víctimas falsearon su declaración. No sabemos por qué motivo, pero sí adecuaron todo, ¿verdad?, para hacer la imputación a las 6 personas inicialmente y hoy 5 personas nada más. Respecto a los jueces y magistrados que han llevado el caso. Mire, como defensor particular de las 6 personas procesadas en aquel entonces, yo nunca tuve la duda de que alcanzaran su libertad, porque se desarrolló un trabajo de defensa muy amplio durante varios años. El juez indebidamente, ¿verdad?, hace una valoración errónea. Quiero precisar, para no extenderme, que basa su sentencia en los indicios o pruebas, como gusten llamarle, que integran la indagatoria, la averiguación previa. Ahí es donde está basada. Las cuales, como dije hace rato, ¿verdad?, son contradictorias y no tienen sustento legal y jurídico para que sean tomadas en consideración.
Eso es lo que hace el juez. Inclusive se atreve el juez a resolver modificando lo que está escrito en las actuaciones. Lógicamente, llegamos a una apelación al Tribunal de Alzada, al cuarto Tribunal Unitario, considerando, ¿verdad?, que teníamos los elementos para que salieran en libertad o absueltos, y cubre la magistrada de ese tribunal, cubre las deficiencias del juez. ¿Cómo las cubre? Hace suyos todos los razonamientos que emite el juez en su sentencia, hace suyos y por ende, ¿verdad?, confirma esta sentencia. 77 años y meses para 5 personas inocentes, o sea que están sentenciadas de por vida a compurgar o a pasar el resto de su vida en 4 paredes, en un reclusorio. Sí, José, Javier Navarro de Radio Fórmula. Nada más, ¿qué opinión te merece estas declaraciones que se hace mención del gobernador, bueno, entonces gobernador Sánchez Anaya, que les decía a los industriales que si quieren completar tranquilidad, se fueran a vivir a Disneyland? Sí, se fueran a vivir a Disneyland. El gobernador nunca tuvo la sensibilidad para resolver los graves problemas de violencia que tenía en Tlaxcala y que hoy sigue teniendo Tlaxcala. El gobernador no tuvo la sensibilidad cuando una periodista del Boston Globe le entregó copia de la declaración ministerial hecha ante la UEDO por Eduardo Jerónimo Osorno Lara, donde él admite haber recibido $1 millón de parte del Balta para dárselos a su jefe, el director de la Policía Judicial Federal, Rodolfo León Aragón, y donde admite haber recibido para sus refrescos de Amado Carrillo Fuentes $10,000, a pesar de que la periodista del Boston Globe le entregó esta declaración hecha por Eduardo Jerónimo Osorno Lara. No tuvo el gobernador la sensibilidad de hacer absolutamente nada, la ignoró. No tuvo la sensibilidad para investigar a sus funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a su director de la Policía Judicial, a su subprocurador, a pesar de los señalamientos que había de las familias de las víctimas de 14 secuestros, y no tuvo la sensibilidad cuando dijo que si querían paz se fueran a vivir a Disneyland. A mí me parece que rascándole vamos a poder encontrar no solamente responsabilidad política en el gobernador, no solamente falta de sensibilidad, sino a lo mejor hay algunas otras responsabilidades que estamos estudiando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntarle a don Juan, nos platique lo que si también fue torturado o cuál fue su situación. ¿Cuál es tu nombre y medio? Amado Sueta de Foro TV. Si nos puede platicar si lo torturaron, qué es lo que hicieron y si reconoce a las autoridades. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Munguía Huerta. Se preguntarán todos los medios por qué desde que el licenciado mencionaba de las torturas, no sé si se dio cuenta, yo lo volví a vivir. ¿Por qué? Porque a mí tengo la plena seguridad de que a mí me lo fabricaron en el estado de Tlaxcala, ¿sí? Me lo fabricaron en el estado de Tlaxcala. Sí, ciertamente fue en el sexenio de Sánchez Anaya, y estando como procurador Eduardo Medel Quirós y subprocurador subprocurador Edgar Enrique Vallardo del Villar. A mí me señala la Procuraduría del Estado de Tlaxcala, me señala en el año 2002, ¿sí?, de un secuestro
más bien secuestro, no, un extravío de mi cuñado Jorge González, ¿sí? Extraviado en 1998. Unos individuos, por versión de sus trabajadores, llegaron a su rancho, dialogaron por espacio de 20 minutos, se lo llevaron, ¿sí? Y pasaron 4 años, y a los 4 años me señala la Procuraduría, los Ministerios Públicos de Tlaxcala. Señores, a mí no me cabe la menor duda que todo esto es delincuencia organizada. Lo digo fuerte, grito, ¿por qué? Porque atrás de mis declaraciones están las recomendaciones de derechos humanos. 14, 16, 18 recomendaciones de derechos humanos, ¿sí? Y para esto les digo, yo, aquí están mis padres que no me van a dejar mentir, ¿sí? Con el esfuerzo, con el sacrificio, con el trabajo, con el padecimiento, con el dolor, con el sufrimiento de mis padres, salí absuelto y confirmando el Tribunal Superior de Justicia, ¿sí? La absolución, ¿sí? Por las dos etapas. De ahí demandé y denuncié todos los actos de corrupción de la Procuraduría, ¿sí? Ante la PGR vine y denuncié a la Procuraduría de Tlaxcala, y mire, hasta ahorita no se integra nada, han pasado 4 años y no se integra nada la Procuraduría de Tlaxcala, señores. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión y cuánto tiempo duró su proceso? Mire, cuando a mí me señalan, sí, nomás sufrimos 8 días porque se implicó lo de las 72 horas y por falta de pruebas y elementos bajo reservas de ley salí libre. Desafortunadamente, por estrategia de mi abogado, me vi en la penosa necesidad de andar 3 años prófugos aquí en México. Aquí en México anduvo 3 años prófugo. ¿Por qué? Porque teníamos el problema impresionante, que teníamos que luchar contra esa bola de corruptos en el estado de Tlaxcala, como Sánchez Araya, como Medel Quirós, Osorno Lara y Vallardo. Entonces era imposible desde adentro luchar contra esa bola de corrupción y de corruptos. Entonces, por eso me vine aquí a México a vivir. Cuando se empezó a esclarecer todo las pruebas y el proceso, pero desde afuera, entonces fue cuando por orden de mi abogado me dijo, preséntate, sí, preséntate, porque estamos puestos para demostrarles tu inocencia. Y así fue. Estuve 9 meses en el Cerezo de Apizaco, ahí purgando mi proceso. Ahora, cuando te presentas, después fuiste perseguido y después cuando hiciste todas estas denuncias, cuando iniciaste todas las querellas, empezaste a ser perseguido por la justicia de Tlaxcala. ¿Qué es lo que pasó? Mire, yo desde ese momento que yo me atrevo a denunciarlo, ¿sí? Con el apoyo de mis padres, de mi familia, me atrevo a denunciarlos. Mi ser, mi persona, ¿cómo quisiera decirles? Estaba yo expuesto a todo, ¿sí? Estaba yo expuesto a todo. Dije, yo al denunciarlos y al demandarlos, si me han de quitar del camino y si me han de matar, mal que me maten. Pero yo no me voy a quedar callado de tanta corrupción aquí en Tlaxcala. Entonces, fíjese, yo soy una persona tan tranquila, la verdad, que mire, ni cuenta me he dado si me siguen o no me siguen. ¿Por qué? Porque yo tengo el alma limpia, sí, el corazón tranquilo, sí, y si me siguen, solo Dios sabe si me maten mañana o si me maten o si me mueran, va a ser cuando Dios quiera, sí, ese es. Buenos días, Antonio Baranda de Reforma. Quisiera que me aclararan, tal vez lo entendí mal. Originalmente fueron detenidas, entiendo, 6 personas, pero solo fueron desaparecidas 5. ¿Quién fue esta persona que fue liberada y por qué motivos fue liberada? Y ¿qué tipo de relación o vínculo había entre las personas que fueron encarceladas y las víctimas? ¿Alguno de ellos trabajaba en alguna de sus empresas? ¿Se conocían? ¿Tenían amigos en común? ¿Qué tipo de vínculo había, si es que lo había?
Mire, inicialmente detuvieron 6 personas. De estas 6 personas, 4 de ellas eran familiares. Sergio Rodríguez Rosas, padre de Hugo y Osvaldo, que fueron detenidos. El tío de Hugo y Osvaldo, que es concuñado de Sergio, José María Cirilo Ramos Tenorio. Detuvieron a Jorge Hernández Mora, amigo de Osvaldo, y al novio de la hermana de Jorge Hernández